El corazón de Stephen Austin comenzó a latir más rápido al escuchar los cascos implacables de la caballería acercándose. El campo de batalla que se extendía ante era desolador, pero había decidido luchar hasta el final. Lucharé hasta el último momento. Renunció a seguir corriendo y, en su lugar, se refugió tras una roca y comenzó a cargar su mosquete. Sus manos se movían con rapidez y precisión mientras, al mismo tiempo, observaba de reojo a los jinetes que lo perseguían. Uno de los jinetes que lideraba el grupo disparó su pistola. La bala pasó rozando la oreja de Stephen. En ese instante, sintió que la muerte lo alcanzaba, pero rápidamente se recompuso y apuntó su arma hacia el enemigo. El jinete que había disparado aún lo tenía en la mira. Le disparó y aún sigue apuntando. ¿Ni siquiera sabe que ya disparó, maldito idiota? Era una lástima que su último enfrentamiento fuera contra un enemigo tan tonto, pero Stephen se preparó para apretar el gatillo. En su corazón, estaba decidido a llevarse al menos a uno de sus enemigos con él. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. El jinete, que ya había disparado una vez, volvió a disparar. Stephen cayó al suelo de inmediato. Uno de los jinetes se acercó a él, guardó su revólver y comprobó su estado. Con una fría voz, dijo: No podremos llevarlo con vida. Maldición, quería herirlo en la pierna, pero se dio la vuelta y me apuntó con su arma. No importa, al menos recuperemos el cuerpo. De acuerdo. Stephen escuchaba su conversación mientras sus últimos momentos se acercaban. En ese instante, la voz de su leal subordinado, Jonathan, resonó. Stephen. Jonathan había corrido hacia él para salvarlo, pero fue abatido por las balas de la caballería y cayó en el acto. Su valiente intento fue en vano. Los dos líderes principales de la milicia texana perdieron la vida en un abrir y cerrar de ojos. El comandante del regimiento de caballería gritó con fuerza: Ríndanse, Stephen Austin ha muerto. Si quieren vivir, tiren las armas y ríndanse. Ese grito retumbó en el campo de batalla. Los soldados de la milicia texana, conmocionados, arrojaron sus armas y se rindieron. La caballería del Imperio Mexicano persiguió a los que huían, mientras la infantería limpiaba el campo de batalla. Una victoria total. Sí, parece que apenas hemos sufrido bajas. Poco después, el ejército del Imperio Mexicano entró en San Antonio con más de 1000 prisioneros. La ciudad estaba sumida en un silencio absoluto. Mientras el ejército del Imperio Mexicano marchaba hacia San Antonio, el mayor Ricardo perseguía a su objetivo. ¿Cuántos días habían pasado ya? Aquel espía estadounidense era increíblemente escurridizo. En las vastas y desoladas tierras de Texas, ambos habían librado una prolongada persecución durante días. Pero ahora, todo estaba a punto de terminar. Maldito bastardo, al fin te atrapé. Era su última bala. Cargar un rifle mientras se está montado a caballo no es tarea fácil, especialmente cuando el objetivo también está a caballo y en movimiento. El mayor Ricardo había descubierto a este maldito estadounidense hacía ya tiempo. Había averiguado su escondite y comenzó a vigilarlo. Aprovechó un momento en que el estadounidense salió para seguirlo sigilosamente, pero de alguna manera, él se dio cuenta y comenzó a huir. Eso fue hace 4 días. Este desgraciado incluso había hablado tonterías después de caer de su caballo. Espera, soy ciudadano estadounidense, solo soy un comerciante común. Un comerciante común que huye durante 4 días. El mayor Ricardo lo golpeó con la culata del rifle, silenciando sus tonterías. Finalmente, ató al prisionero con fuerza y lo subió al caballo, suspirando. El regreso también será largo. San Antonio estaba en silencio. Los ciudadanos no salían de sus casas, y solo observaban cautelosos desde las ventanas. Dio órdenes a mis oficiales. Primero asegúrense de que los heridos reciban el tratamiento adecuado. Muchos habían sido traídos del campo de batalla tras recibir solo atención médica de urgencia. Hay muchas cosas que deben resolverse. Los que se rebelaron y quienes los apoyaron también debían ser castigados. Dicen que algunos firmaron bajo amenazas. Así que habrá que investigarlo a fondo. Tan pronto como llegamos a San Antonio, alguien que se presentó como Carlos vino a verme. Sabiendo el contenido de los mensajes cifrados, no cabía duda de que era él. Gracias a ti, hemos reducido las bajas entre nuestras tropas. Te lo agradezco. Realmente había hecho una gran contribución. Le di unas palmadas en el hombro. Gracias, Su Alteza. Bien. Ya te felicitaré después. Primero veamos esa lista de la que hablabas. Sí, la traeré de inmediato. Poco después, regresó con un montón de papeles y trajo a un hombre con él. Su Alteza, este es Michael Williams. Fue el tercero al mando en la milicia texana, pero al final decidió unirse a nosotros. Así que traicionó a los suyos. Su Alza,
Nunca tuve intención de rebelarme contra el Imperio Mexicano, todo fue cosa de Stephen. Michael gritaba desesperado. Como tercer al mando, imagino que tienes información útil. Debes saber mucho sobre la corrupción y los crímenes de Stephen Austin, ¿verdad? Su Alteza lo sé todo, no dejaré nada fuera, lo recuerdo todo con exactitud. Bien. Si cooperas como es debido, consideraré atenuar tu castigo. Gracias, Su Alteza, haré todo lo posible. Al día siguiente, comenzó el juicio formal. Y todo salió exactamente como lo había planeado. Los funcionarios principales, como el gobernador y los jueces, no se atrevieron a decirme una sola palabra. Debían tener sus motivos para sentirse culpables. De verdad creían que si se quedaban callados, esto pasaría desapercibido. Aunque primero tenía que ocuparme de los juicios de los rebeldes. Esos funcionarios corruptos no escaparían del castigo. Este tribunal dictamina sentencias sobre los 1057 miembros de la milicia texana que participaron en la rebelión liderada por Stephen y en los combates resultantes. Se considera que sus acciones constituyen una grave violación de la ley y el orden. Por lo tanto, se les condena a 20 años de trabajos forzados y a la confiscación de sus propiedades. Al principio tenía la intención de condenarlos a muerte, pero había una utilidad para ellos. El siguiente juicio continuó de inmediato. Es cierto que Michael Williams, ex oficial de la milicia texana, participó en la rebelión, pero considerando que en la etapa final de la insurrección recapacitó y cooperó con el gobierno del Imperio Mexicano, este tribunal lo condena a 10 años de trabajos forzados y a la confiscación de sus bienes. El rostro relajado de Michael en la corte se tensó por un momento, pero parecía entender que debía estar agradecido por la sentencia, y la aceptó en silencio. Con las duras condenas impuestas a la milicia, el ambiente en San Antonio empeoró. Michael Williams, demostrando la memoria de la que tanto presumía, redactó en un día una lista completa de los funcionarios a los que Stephen Austin había sobornado. Vaya, parece más difícil encontrar a alguien que no haya aceptado sobornos. Mis disculpas. Incluso Michael, avergonzado de su propia lista, bajó la cabeza. El hedor de la corrupción inunda todo Texas. Necesitamos una cirugía mayor. Sí, Su Alteza. Los hombres que había previsto han llegado al puerto de Galveston. Llegarán en una semana, entonces. Bien, no es mala idea comenzar de inmediato. Sí, Su Alteza, iniciaremos la operación. Los oficiales respondieron a mi orden y se dispersaron rápidamente. Desde la oficina del gobernador, en el último piso del edificio de 3 plantas, observé cómo se desarrollaban los acontecimientos. Miguel, gobernador de Texas, queda arrestado por aceptar sobornos de Stephen Austin. Antonio, juez de Texas, tú también estás arrestado por aceptar sobornos de Stephen Austin. Un viento gélido empezó a soplar por todo Texas. El gobernador, los jueces, el comandante de la guarnición y casi todos los empleados del gobierno fueron arrestados. Esperen un momento, Su Alteza, por favor, deme una oportunidad, todo fue culpa de Stephen Austin, me amenazó para que lo hiciera. ¿Me estás diciendo que ese hombre te vigilaba tan de cerca que ni siquiera podías informar de la situación en Texas? Además, si no me equivoco, no asististe a la ceremonia de apertura del ferrocarril en la capital hace poco. Qué patético. Y pensar que los que se hacen llamar imperialistas estarían tan necesitados. Si simplemente hubieran hecho bien su trabajo, yo mismo me habría asegurado de que obtuvieran alguna información valiosa sobre propiedades relacionadas con el ferrocarril, pero no, fueron estúpidos. Observé a los prisioneros arrodillados y encadenados, y me dirigí a los 2 comandantes de la caballería. Parece que San Antonio ya está bajo control. Dejen el resto en manos de la infantería y vayan a arrestar a los criminales en otros asentamientos. Sí, Su Alteza. Capturaremos a todos. 1000 jinetes partieron hacia todo Texas. Ya que los funcionarios han sido arrestados, solo quedan los problemas más delicados. Había personas que firmaron a favor de Stephen Austin, engañadas o coaccionadas. No tenía la intención de ser demasiado duro con ellas, pero tampoco podía dejarlo pasar. De todas formas, también necesitamos resolver los problemas de las tierras, y la lista de firmas nos da una excusa perfecta para dispersarlos. Stephen Austin había otorgado tierras a inmigrantes, más allá de lo permitido por los acuerdos con el gobierno mexicano para atraer a más colonos. Esos inmigrantes se sentirían estafados, pero no podía simplemente reconocer lo que Austin había hecho. Diego lleva la infantería y comienza a investigar las tierras aquí en San Antonio. Me uniré a ustedes para supervisar el proceso. Comenzó una amplia investigación de tierras en San Antonio y las haciendas y ranchos de los alrededores. Vaya, Stephen Austin está loco, no conoce el significado de moderación. Sí, es excesivo.
Ha creado una verdadera hacienda en Texas. Sus tierras sumaban nada menos que 30.000 acres. Y ha traído una gran cantidad de esclavos negros. Sí, parece que los esclavos negros se han extendido considerablemente aquí en Texas. La mayoría son propiedad de inmigrantes provenientes de los Estados Unidos. Habían replicado la cultura del sur de los Estados Unidos. Con esta situación, no es de extrañar que se autodenominen texanos. Y demás, Texas tenía una cultura radicalmente diferente a la del Imperio Mexicano. Al igual que Texas, California también había recibido muchos inmigrantes, pero las cosas allí eran muy diferentes. En cada pueblo, se aseguraba que los funcionarios mexicanos y los ciudadanos mexicanos desempeñaran un papel central. Además, la nacionalidad de los habitantes de cada pueblo se mezclaba de manera intencional, y aquellos que hablaban español eran promovidos naturalmente como líderes, lo que obligaba a los colonos a aprender el idioma si querían integrarse. Para la tercera generación, habrán olvidado su lengua de origen, dado que la mayoría de los colonos llegaban en familia. Era común que la segunda generación viniera, toda junta. Y si no, las parejas llegaban, por lo que en 15 o 20 años la tercera generación ya estaría presente. Texas debe ser transformado de manera similar. Cuanto más avanzaba la investigación de las tierras en Texas, más irregularidades se descubrían. De manera astuta, favoreció a los inmigrantes estadounidenses. Además, dio más tierras a quienes se unían a la milicia texana. Sí, parece que intentaba crear una especie de jerarquía. Pasó una semana y las personas que había preparado llegaron a San Antonio. Eran el nuevo gobernador de Texas, los jueces principales, los funcionarios de inmigración y otros empleados de los diferentes departamentos, todos nombrados por mi padre. Bienvenidos, los estábamos esperando. Es un honor que Su Alteza nos reciba personalmente. El nuevo gobernador, miembro de una familia imperialista, parecía profundamente conmovido por mi cálida recepción. Tendrán mucho trabajo por delante. Su principal tarea sería desmantelar y redistribuir a los inmigrantes estadounidenses por todo Texas. Podría parecer una medida extrema, pero dado que apoyaron la rebelión y firmaron su respaldo, no se podía considerar un castigo desproporcionado. Era la única forma de superar las profundas diferencias culturales entre Texas y el Imperio Mexicano. No era necesario reubicar a todos los inmigrantes estadounidenses. En los asentamientos pequeños, solo se recuperarán las tierras que se les concedieron por encima de lo acordado en los contratos. Lo más importante eran las ciudades, especialmente San Antonio y otras áreas densamente pobladas, donde se debía asegurar que la cultura mexicana prevaleciera. Alrededor de la mitad de los inmigrantes estadounidenses, unos 17.000, serían reubicados. Muchos de ellos vivían en San Antonio y eran los principales partidarios de Stephen Austin. Ahora aprenderían a vivir como parte del Imperio Mexicano. Será un nuevo comienzo para ellos en Texas. Y hasta aquí llega este capítulo. Muy pronto tendrán los siguientes en el canal, pero si no pueden esperar, recuerden que pueden convertirse en miembros dando clic en el botón Unirse para verlos antes que nadie. No olviden dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.